Pues bueno, esta es la tercera charla que estamos haciendo con los socios y las socias de la red de construcción con paja. Empezamos la primera charla con Arturo, arquitecto especialista en tierra. La segunda fue con Clemente, bioconstructor y permacultor. Y ahora estamos pues con Mónica Cebada, una de las personas más importantes en bioconstrucción en España, arquitecta técnica y carpintera. Y nada, Mónica, pues si quieres cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo estudié arquitectura técnica. Lo que más me interesaba era la construcción tradicional y la rehabilitación. Y no era fácil, pero bueno, pues fui orientándome poco a poco, conociendo técnicas de bioconstrucción y aunque empecé trabajando en convencional, pues poco a poco me fui pues buscando las maneras de ir haciendo colaboraciones y así, hasta que me focalicé, o sea, dejé el trabajo de construcción convencional, que aguanté 4 años, y de ahí pues me pasé a la bioconstrucción. Y esos fueron un poco mis comienzos. Lo que más me gusta es la carpintería y me dedico, pues hago tanto formación en construcción con paja y montaje de estructuras de madera, asesoramientos, colaboraciones en proyectos. Bueno, un poco esa es la línea de trabajo que estoy siguiendo. Y vivo en Ávila, en el campo, y tengo una niña pequeña y trabajo con Rubén García, que también es arquitecto técnico y también carpintero. Así que ahí estamos los tres en el campo viviendo y bueno, y a gusto estando aquí. Qué maravilla. Qué diferencia, con vivir aquí en Madrid, madre mía. Yo te quería preguntar cómo empezaste a descubrir estos, o sea, los materiales naturales, la construcción con tierra, con paja. O sea, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Que bueno, tanto Luis como yo hemos hecho también carreras técnicas. Y cuando estás en la carrera, o sea, yo no a mí no me enseñaron ni a calcular estructuras con madera. O sea, parecía que era todo hormigón y acero. Y no sé, ¿y a ti o sea, cómo fuiste investigándolo? Bueno, tuve la suerte de tener un profesor de carpintería que tenía su taller de carpintería. Entonces, en la asignatura de construcción, sí nos introdujeron un poco a la carpintería de madera. Entonces íbamos a su taller y era como, wow, qué interesante, todo era interesante allí. De hecho, era de las asignaturas que más me gustaban, esa y dibujo. Entonces, por un lado, esta oportunidad de conocer de primera mano pues, un carpintero que hacía obras espectaculares y por otro lado, conocí la Fundación Navapalos, que estaba rehabilitando en Soria el pueblo de Navapalos y eran unos alemanes, entonces iban comprando, a medida que iban consiguiendo dinero, pues iban comprando casas y rehabilitando pues de una manera tradicional. Entonces ahí dije, es que esto es lo que a mí me interesa, o sea, ninguna otra cosa me interesa esto. Pues las técnicas de trabajo con adobe, tapia, cómo la cantidad de cosas que se podían hacer con madera y exactamente era lo que a mí me interesaba. O sea, pero claro, como os digo, era súper difícil que te contrataran para hacer rehabilitación. Entonces, pues ese era como mi foco, pero mi trabajo empezó en construcción convencional. También es verdad que visité el lugar donde vivo y, y gente que estaba yendo a vivir al campo que me pidieron como colaboraciones, ¿no? Entonces, pues de voluntaria, así, pues yo me puse a ayudar a dibujar planos, a montar cómo sería la infraestructura en un lugar donde no hay agua, hay que recoger el agua, hay que montar depósitos, hay que elevar depósitos, hacer casetas para el generador en mitad de la nada. Bueno, pues todo ese apoyo técnico de una estudiante en lugares pues en lugares como el que vivo ahora, ¿no? Pues que no hay agua corriente, vamos, la hemos creado nosotros, recogiendo agua de lluvia, montando los aljibes, montando
los depósitos. Bueno, pues eso, pude colaborar en proyectos así y me abrió mucho la mente. Y luego, pues haciendo colaboraciones aquí y allá, también en el lugar donde vivo empezamos a trabajar con paja. O sea, había unos chicos que estaban trabajando con paja y entonces pues iba a ayudar. Y poco a poco, pues ayudando, practicando, pues por aquí y por allá, pues después conocí la red de construcción con paja. Qué guay. Pues qué guay. ¿Y tu casa te la has construido tú? Mi casa la he construido yo. ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, primero construí una casita pequeñita de unos 20 metros cuadrados de madera y bueno, pues con muchos ventanales porque me gustaba, pues eso, estaba aprendiendo, era el año 2003, estaba aprendiendo a trabajar la madera, pues hacíamos los cercos de las ventanas, empezamos a hacer cajeados, bueno, un poco a practicar y a equivocarnos mucho, pero nos divertíamos mucho porque teníamos mucha energía, éramos muy jóvenes y muy valientes. Y entonces, pues esos fueron los comienzos. Y aquella casita se quemó porque hubo un Hola. incendio en mi zona. Yo compré el terreno en 2003, en 2005, 2006 pues hubo un incendio, se quemó esa casita y bueno, lo tomé como una experiencia. Y entonces pues ya construí otra casa, luego construimos la sala, en medio seguíamos pues ayudando a gente que estaba en la zona, pues construyendo con piedra y con paja y con barro y experimentando y poniendo la paja al límite. Entonces, bueno, aprendimos mucho, yo aprendí mucho ayudando a mis vecinos Claro. y una experiencia pues muy guay, ¿no? Porque como nos equivocábamos mucho, pues aprendíamos mucho. Y como había muchas experiencias, porque había muchas casas, pues ayudándonos unos a otros, pues ya te digo, pues fue una experiencia muy grande, ¿no? De unos años de mucho experimentar y saber muy poco. Qué guay. Sí, bueno, que también es así como se empieza, ¿no? Es que pues, cuando vas aprendiendo un poco sobre la marcha y pues eso, ¿no? Tampoco hay mucho escrito sobre la construcción con paja, con quincha, con... Entonces, bueno, pues vas probando Lo que y... más vale, desde luego, es la experiencia, ¿no? Mm, Sí, Y entonces, pues fuimos como desarrollando sistemas, viendo, o personalmente me enfoqué en montar estructura de madera y envolvente de paja, porque me vibró más, me parecía que era lo más cercano a la arquitectura tradicional, era muy versátil, bueno, pues ya cada uno, como creo que todos los que estamos en este mundillo hemos ido experimentando, pues yo me fui quedando más con lo que más me vibraba, ¿no? Me parecía lo que tenía más sentido, aunque hacemos casas también de wood y de lo que no, he hecho autoportantes, bueno, he hecho un poco de todo, ¿no? Pero lo que más me vibra es la estructura de madera envolvente de paja, ¿no? Pero bueno, eso son experiencias personales. ¿y tú crees que el haberte acercado a la bioconstrucción de alguna manera ha condicionado el estilo de vida que tienes ahora? O sea, como pues, el vivir en mitad del campo, como utilizar los recursos naturales, o ha sido un poco al revés, ¿no? O sea, al final te ha creado esas ganas de trabajar con bioconstrucción, el hecho de que tú, o sea, ese era el estilo de vida que tú querías tener. Bueno, yo, como dicen, la cabra tira al monte y la verdad que, pues con mis padres siempre me inculcaron, pues, como el cariño por la naturaleza, el estar en entornos naturales, siempre nos llevaban en vacaciones, siempre hemos ido a, pues yo que sé, íbamos a Pirineos, a Picos de Europa, pues mis padres nos llevaban a todos los lados, ¿no? De campo y pasábamos mucho tiempo en la naturaleza, aunque vivíamos en ciudad, éramos niños de ciudad, pero en mi familia, pues bueno, mis padres tenían, les gustaba el senderismo, la montaña, entonces desde muy pequeña pues fui mucho a la montaña. Entonces yo quería vivir en el campo desde mi primera acampada. Yo quería quedarme en el campo a vivir, no me interesaba nada la ciudad y he disfrutado también mucho de la ciudad, porque con 18, 19, 20 años pues también he salido mucho y he disfrutado de toda de todo lo que te ofrece la ciudad, ¿no? Y he hecho la universidad en Madrid y luego me quedé en Madrid años.
pero mi idea fija era ir al campo. Entonces yo creo que la bioconstrucción y vivir en el campo ha sido algo muy en paralelo. De hecho, mi primera obra seria contratada pues fue en 2005. Coro, una persona que trabajaba para refugios de la Comunidad de Madrid, pues dijo, llevo años buscando a alguien como tú. Y entonces, bueno, pues para mí fue como, ¡buah, qué alma gemela!, ¿no? Y ella tenía ya una estructura de madera y entonces en esa estructura quiso cerrar con paja. Y entonces para mí fue como, ¡guau, qué bueno poder afrontar un trabajo que me van a pagar sin tener yo que afrontar la estructura de madera, sino ya está hecha, yo solo tengo que cerrar. Y a Claro, partir de que cerramos, pues ya pues me pidió el porche, me pidió un espacio para los caballos, me pidió trabajos para la Comunidad de Madrid, en refugios de montaña. Entonces fue como que ella me ayudó muchísimo a enfocar, digamos que la carrera de bioconstrucción ya a nivel profesional. O sea, ella fue como una pieza clave, digamos. Sí. claro. Porque en esos años de convencional que mencionaba antes, Mónica, el cambio al final parece que no es tanto un plan orquestado y organizado, sino es una sucesión de catastróficas desdichas, en este caso no, pero no, como de que te empiezan a llegar proyectos y tú ya tenías claro, porque venías experimentando, ¿no? Que eso era lo que querías hacer, pero igual no podías todavía dar el salto, entiendo, ¿no? Sí, yo lo que me di cuenta trabajando en convencional, pero literalmente es que yo me estaba enfermando. O sea, yo tenía un nivel de estrés, trabajaba mañana y tarde, acababa muy tarde por la tarde, trabajé en una constructora, en una obra, 126 viviendas, era como varias fases y el aparejador de la obra se quitó de en medio porque se jubilaba y me pusieron a mí allí sin tener ni idea como cabeza visible, ¿no? Joder, Entonces O fue te lanzaste los leones ahí. como mucha responsabilidad de golpe en un sitio que era una montaña, que se destrozó esa montaña. Bueno, era todo como me rompía la cabeza. ya. Entonces, luego era todo desniveles, había que dar entrada a garajes, o sea, a mí me vino muy bien, porque era tan complejo que era como exámenes todos los días, o sea, había que dar a cada vivienda porque los arquitectos no lo habían hecho, pues porque era un modelo de casa o dos modelos de casa para 126, cada una con sus problemas de jardín, todo el mundo quería el jardín plano, nadie quería escaleras, todos tenían que entrar en el garaje plano, o sea, en una montaña dar a 126 entradas de garaje, bueno, era la locura, ¿no? Entonces, en realidad me vino súper bien para afrontar la realidad, o sea, había que dar solución. Entonces, fue un trabajo muy intenso, que casi acaba conmigo, pero muy interesante a nivel profesional y luego también para saber qué tipo de relaciones no quería volver a tener en mi vida. Joder, Porque los promotores, bueno, pues hacían cosas que no estaban tan bien, conseguían recalificaciones que no estaban, o sea, todo era así como, bueno, yo qué sé, pues vives en primera persona cosas que no las quieres cerca, ¿no? A veces, yo qué sé, no voy a hablar ya más pero bueno, que no quería ese tipo de relaciones en mi vida. Entonces, tuve un problema, estuve un mes de baja por, yo qué sé, crisis de ansiedad y cosas de esas. claro. Y entonces dije, me di un año más, yo no sé ni cómo aguanté un año más. Y ya dije, mira, esto ya solo me dan dinero y no me interesa trabajar en ningún sitio solo por dinero. Entonces tenía la suerte de ya haber empezado a hacer cositas de bioconstrucción sin cobrar, pero, pero bueno, como que empecé a tener rodaje, ¿no? Y a coger más confianza en mí misma. Entonces, pues ya eso lo dejé en 2003, 2004 y en 2005 me vino esta obra. Qué Y ya bueno. estaba haciendo también colaboraciones en pequeñas rehabilitaciones yo no me acuerdo, pues hacíamos trabajos verticales. Con otra persona, pues yo le hacía la parte técnica, entonces yo ya estaba viendo reparaciones y reformas y rehabilitaciones en ciudad, pero de cosas antiguas. Entonces eso ya lo empecé a hacer antes de dejar este trabajo, con lo cual me fue muy fácil dejar el trabajo. Claro. Claro.
Esos fueron ahí los comienzos. No, guau, yo me siento súper representado en eso que dices y esa sensación de que efectivamente el trabajo te está enfermando y los que hemos pasado por una formación con todo lo que eso conlleva, que son años de carrera y tal, para mí era una cura de humildad, ¿no? Decir, hostia, pues igual está estudiando una cosa que no me representa tanto, o al menos como está planteada de forma normativa, digamos, ¿no? Normal, vamos a poner entre comillas, no me representa. Y no sé, te quería preguntar al hilo de esto si crees que la bioconstrucción, y esto conecta también un poco con esto que decía Belén del estilo de vida y qué viene antes, o los valores, ¿no? Si en la bioconstrucción no se dan ese tipo de relaciones tan tóxicas o tan estresantes o tan, no sé cómo cuántos adjetivos negativos ponerle, pero se me ocurren mucho. Bueno, yo pienso que hay de todo. Predomina la buena relación. Y de Vale, hecho creo que trabajamos en esto y una parte por la que hacemos esto creo que tiene que ver con el tipo de relaciones que queremos desarrollar en nuestra vida. mm, Entonces, creo que hacemos un esfuerzo en general, las personas que estamos en la bioconstrucción, por tener unas relaciones limpias y claras, pero no siempre es posible. claro, Entonces, yo he encontrado clientes que me han dicho, yo te pago y tú haces. Y yo he dicho, no, no funciona así. Es que nos tiene que interesar a los dos. claro, Y si a mí no me interesa el tipo de relación, yo no quiero trabajar contigo ni por dinero ni por nada. Entonces hay gente que se equivoca y se cree que la bioconstrucción es solo materiales limpios o materiales naturales. Y no, la bioconstrucción es un gran conjunto de fórmulas, de formas de relacionarte, del respeto. O sea, no es solo el respeto hacia el medio ambiente, es el respeto hacia las personas, qué tipo de relaciones generamos, cómo tratamos a las personas, cómo tratamos como nos gustaría que nos trataran. claro, Entonces, si la relación no es buena, a mí no me interesa la obra. Si ya estoy en mitad de la obra, pues ya veremos hasta dónde llegamos. Pero hay que mejorar la relación y eso es lo primero de todo. Porque si la claro. relación no es buena, ¿qué energía estamos dejando ahí? O sea, a mí, yo ya he conocido eso, lo que son las malas relaciones, las mentiras, los engaños. Yo ya he conocido todo eso y no me lo he tragado. Entonces no he encajado ahí y no me ha interesado. Y he dicho, yo aquí no me quedo. Entonces no me lo trago tampoco en la bioconstrucción. Y creo que hay que trabajar por eso, ¿no? Por mantener esas relaciones limpias, transparentes, bueno, pues honestas, en la medida que cada uno pueda, ¿no? Pero creo que es un trabajo importante y que es un pilar Mm, de la bioconstrucción, las sí, relaciones. es paradójico, perdón, es paradójico cuando hablamos de bioconstrucción y de poner la vida en el centro y se nos llena la boca a mí el primero y después llegamos a casa un día a las 10 porque hemos tenido trabajo, hemos tenido una pelea o no hemos sabido comunicarnos de forma asertiva y respetuosa con alguien, ¿sabes? Entonces, y es verdad que al final eh, parece que estamos, que la bioconstrucción está yendo hacia esa profesionalización que a veces me da a mí la sensación, y esto es como muy personal, se olvida de la vida de las personas, ¿no? Y se centra en que sean materiales sanos, naturales, como todo limpio, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿no? Y se nos olvida que al final estamos creando vínculos y que es un proceso el de hacer una casa y ya si autoconstruye es otra dimensión, muy complejo y muy bonito, pero también con muchas cosas que se ponen ahí en el centro, ¿no? No sé, es interesante. Hombre, yo también creo, o sea, al final, en una construcción, sobre todo cuando es tu vivienda y estás poniendo como muchos recursos, mucha energía, es estresante. O sea, es muy bonito, yo creo que es un proceso muy lindo, pero también es muy estresante. Mm, Entonces, no es tanto como evitar los conflictos, que los conflictos yo creo que va a haber, porque somos personitas. Eso, cómo lo afrontas, ¿no? Y yo ahí sí que he visto un cambio también muy gordo em, en trabajos de bioconstrucción respecto a la arquitectura convencional. También es verdad que, o sea, también me pasa un poco como a Mónica, el tipo de proyecto que hacía antes, el tipo de proyecto que hago ahora también es muy diferente, ¿no? Antes yo trabajaba en torres, o sea, hago otro tipo de cliente, otro ambiente completamente diferente. Pero, o sea, yo ahora mismo, o sea, yo que sé, la primera obra que llegué y dijimos, venga, vamos a estirar.
¿Y cómo estamos? Y decía, madre mía, es que esto es otra historia, esto es un lujo. O sea, no sé, sí, ahí sí que he notado mucho cambio. Sí que lo hay. Qué bueno. Y También para mí, perdona, es interesante el poder trabajar con las manos. O sea, Mm, por un lado, hacemos proyectos, o yo en mi caso colaboro en proyectos, pues no soy arquitecta y no hago proyectos, pero sí hago colaboraciones, dibujos, asesoramiento, lo que sea, ¿no? Eh, pero luego el poder trabajar con las manos, el tener la oportunidad de trabajar con las manos, eso o sea, te ayuda a no perder el contacto. mm, Porque en el momento que tú trabajas con las manos, enseguida te pones en el lugar de cualquier otro compañero que está trabajando con las manos. Y luego en la autoconstrucción, cuando los propietarios trabajan contigo, es una pasada, ¿no? Porque ellos, o sea, todos entendemos la responsabilidad del compañero. Y eso es muy bueno. sí, 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 bajar a tierra, ¿no? Al final conectarse con la tierra, con el material, te desconecta de la mente de alguna manera y ya las discusiones y las rencillas no tienen tanto peso, ¿no? Por eso, totalmente. Y Mónica, cuando empiezas a trabajar ya en bioconstrucción, ¿en qué momento te sientes o qué cosas pasan para que te sientas preparada para ser carpintera? O sea, como para decir, también me encargo yo de la madera y de trabajarla, ¿no? Que además la madera es algo tan, pues eso también se le tiene mucho respeto, ¿no? Porque algo, un material súper noble, parece que se ha perdido mucho conocimiento, ¿no? Por el tema del hormigón y el acero. ¿En qué momento tú dices, vale, ahora ya sí me puedo encargar de hacer estructura? Bueno, después de 2005 que me contrataron el cerramiento de paja, inmediatamente, o sea, fue a acabar esa obra y que me contrataran pues a hacer una pasarela de madera, hacer un porche con estructura de madera de castaño, que era bastante dura. Entonces no usábamos motosierras, ahora sí, ahora usamos motosierras varias, Ostras, pero entonces era todo a serruchos. Entonces, como comentaba antes, esta persona a mí me dio mucha confianza porque al confiar ella en mí y yo claro. además en paralelo ya había hecho mi casita de madera, o sea, había hecho como cosas para casa, digamos, ¿no? Y para Mm, amigos y sin cobrar. Entonces, el hecho de que me encargara un porche de madera me resultó muy fácil porque había dibujado 1000 veces una estructura de madera. Bueno, no sé, fue como que tuve esa suerte de que se fueron dando los techos de manera sencilla y todo como muy natural. Entonces me atreví, claro, con el porche. Y a partir del porche, la pasarela y la casa de los caballos, o sea, era una cuadra, ¿no? Igual para 4 caballos, no me acuerdo, o 3 caballos. Mm, y entonces, claro, una cuadra ya tiene su tejado, o sea, ya era una estructura completa, exenta, mm, digamos. ujú, Y también a partir de ahí, bueno, pues también construir una casa para mis padres, me contrataron otra cosa cerca de donde vivo ahora, también una de planta y media, como una casa con altillo, que siempre era mm. más complicado que 2 alturas o que una altura. Entonces, bueno, como que se fue dando de una manera natural y me fue sencillo. O sea, cada hora para mí era un reto, Claro. pero bueno, estaba bien acompañada en general y bueno, tuve también oportunidad de trabajar con mis hermanos. Bueno, por un lado con mi hermana, que no, estudió arquitectura y hizo algunos bocetos y algún proyecto. Y por otro lado con mis 2 hermanos, que los metí conmigo a hacer carpintería y con otros amigos carpinteros, ¿no? Entonces todos aprendíamos mucho de todos y sobre todo trabajé eso con mis hermanos. Y bueno, que fue como sencillo, ¿no? También trabajé con mi padre, que era fácil, y con buenos amigos carpinteros, como Josu Jauregui, por ejemplo, que es una eminencia del País Vasco, que ya está jubilado, y que para mí ha sido mi maestro de carpintería. Entonces, que lo conocí precisamente en una charla de construcción con paja. O sea, yo explicaba construcción con paja y él explicaba estructura de madera, y ahí congeniamos. Y desde entonces, 2007, 2008, pues nos hemos hecho muy amigos y he ido a obras suyas que ha sido todo como, wow, qué, qué suerte, ¿no? Haber dado con una persona así que me enseñe tantas cosas. Claro, la importancia de los referentes también, los maestros, las maestras, ¿no? Y de los clientes o clientas que te dan la confianza, que eso me ha parecido también muy simbólico y muy interesante, ¿no? De otra, qué necesario es alguien
que te diga, venga, adelante, confía, ¿no? O yo confío en ti, al menos. Mm, Qué bueno. claro. Y Sí, sí. bueno, voy a cambiar un poco así de tema, pero una pregunta que es la pregunta del millón, que siempre está ahí como comentándose, el tema del precio, ¿no? De si la bioconstrucción es más cara que la obra convencional o no, y qué pasa cuando metemos la autoconstrucción de por medio, ¿no? ¿Cómo cambian esos precios? Bueno, a mí cuando me consultan, yo siempre digo que cuesta lo mismo construcción convencional que bioconstrucción. Incluso si te pones a pedir detalles, pues Tadelac y cosas muy especiales, va a incrementar el precio de la bioconstrucción, pero igual si pides mármoles en la construcción convencional. O Claro, sea que todo es susceptible de subir de precio continuamente. Entonces, ¿cómo consigues bajar los costes? Pues consigues bajar los costes recuperando materiales y trabajando en autoconstrucción. O sea, todo lo que tú hagas en autoconstrucción no estás pagando una mano de obra a otra persona. Entonces, ¿en qué unidades de obra puedes participar? Pues si tienes oficio de albañilería o carpintería, puedes trabajar en cementación o estructura de madera, pero si no tienes oficio, yo aconsejo que se limiten a trabajar en muros de paja y en revocos o detalles decorativos. Entonces, ese es mi consejo. ¿Y cuánto bajas? Pues depende de cuánto vas a participar. Si haces autogestión y te encargas de todos los materiales y de contratar a todos los oficios, también estás ahorrando dinero. Entonces, y luego en el tema de recuperación de materiales. Si recuperas un ventanal de 3x3, pues te estás ahorrando del orden de 2.000 euros o 3.000 euros, claro, dependiendo de... Entonces, hay mucha gente que recupera ventanales de madera, de Climalit, de sitios que ya no los están usando y estás ahorrando ahí dinero. Pero tienes que currártelo un montón. O sea, si no claro, te lo vas a currar y no tienes el tiempo para dedicarle, no vas a ahorrar dinero. Entonces, esto es como claridad desde el principio para que la gente sepa dónde se mete. claro. Y esto es un poco así la presentación que hacemos cuando nos consultan qué costes. Claro, y cuando hacéis o acompañáis una obra autoconstruida, el tema de la responsabilidad, a ver esta pregunta porque es un poco abierta, pero la responsabilidad barra la creatividad barra la libertad, o sea, como hasta dónde entra el técnico, ¿no? Que al final suele firmar algún documento o suele encargarse de una parte más, como puede ser la estructura, una parte más, vamos a decir, seria en cuanto a seguridad. Pero claro, sin manchar demasiado el proyecto de una persona que quiere autoconstruirlo, que lo está pensando, que lo está diseñando. ¿Cómo medís eso vosotros? ¿Cómo lo comunicáis? La experiencia que habéis tenido. ¿Es fácil? ¿Es más fácil de lo que parece realmente esa relación técnico-autoconstructor y que el autoconstructor no acabe harto del técnico porque lo está todo el rato diciendo que no se puede o que... ¿Sabes lo que te digo? Bueno, yo, bajo mi punto de vista, hay cosas que no son discutibles. Por ejemplo, hay temas que son técnicos, o sea, que tiene que funcionar técnicamente y entonces no vamos a entrar siquiera a discutirlo. Si Claro, esta viga, este pilar tiene que venir aquí, tiene que venir aquí. Entonces, si quieres que no haya un pilar en el medio, llevas una viga de canto de no sé cuánto, o sea, tienes que aumentar el canto de la viga y entonces son temas, y si no te gusta el canto de la viga y no te gusta el pilar, pues no se puede hacer lo que tú quieres. Si no te gusta, te lo trabajas, pero hay cosas que técnicamente tienen que ser de una, o sea, tienes una o dos opciones. Entonces, no hay otra, no hay otra posibilidad. Y entonces, los temas técnicos que tiene que funcionar de esta manera no son discutibles. Hay opción A, opción B o solo opción A. Y claro, luego hay otras cosas que son, pues, quiero una escalera toda volada, cada peldaño volado, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? ¿Se puede hacer técnicamente? Sí, se puede hacer. Mejor ponemos jabalcones, mejor reforzamos, mejor. Pero esto te va a costar muy caro y, bajo mi punto de vista, nunca va a quedar tan fuerte como una escalera con dos vigas perfectamente apoyado. ¿Lo quieres todo volado? Va a ser súper caro. Pero para mí no tiene sentido, aunque el diseño sea muy bonito para ti, para mí no tiene sentido pensando en arquitectura. Tiene sentido pensando en otra cosa.
Entonces, como hablar todo muy claro. Que lo quieres todo volado, que sepas que nunca va a ser igual de fuerte que con dos vigas, dos zancas de apoyo. Claro. La casa es para ti, se hará como tú quieras, pero que sepas que te va a costar mucho más caro, o sea, igual 3 veces más caro. Por ejemplo, una ventana redonda, una ventana cuadrada. He estado en proyectos donde todas las ventanas eran cuadradas en proyecto y los propietarios han querido primero una ventana redonda y luego todas las ventanas redondas. ¿Se puede hacer? Técnicamente sí, se puede hacer, pero los costes van a subir al doble o al triple. ¿Lo quieres asumir? Luego se quedan sin dinero. Es una cosa que tienes que asumir tú y que tienes que estar de acuerdo y que sabes que lo vas a poder pagar o no. O sea, es como una reflexión previa, pero advertir en nuestra experiencia todo lo que esté en nuestra mano. La casa es para ellos. Entonces se tiene que hacer como ellos quieran, siempre que técnicamente se pueda hacer. Si técnicamente no se puede hacer, no es discutible. No Claro. vamos a entrar en esa discusión, no se va a tocar la estructura y las opciones están limitadas por el tema técnico. Entonces no entramos en esa discusión. Es que no hay diálogo ahí. Hay opción A, opción B. Y luego en decoración, sí, en decoración lo que quieran. Yo no tengo problema en decoración. Pero que sepan que los costes suben y suben y suben. Vamos por horas. ¿Pides una cosa compleja? Vamos por horas. ¿La hacemos juntos? Perfecto. Vamos por horas, porque ellos van a trabajar al lado y se van a dar cuenta de lo que cuestan los detalles. Entonces es maravilloso, Claro. porque todos estamos aprendiendo y todos nos estamos dando cuenta. Entonces, bueno, pues un poco así tratarlo pues, lo más claro posible y, y así, ¿no? Como intentando advertir desde nuestro punto de vista técnico todo lo que hasta donde lleguemos, ¿no? Claro. Sí, lo de la claridad es también otro gran tema, porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que, claro, todo el mundo quiere agradar al otro, ¿no? O sea, tú quieres acompañar a esa persona y, y muchas veces es difícil ser tajante. Bueno, hablo de mí, ¿no? De ser asertivo y decir, mira, esto no se puede. O sea, lo siento mucho, pero esto no se puede hacer, ¿no? O el tema del dinero también, que hay personas pues que tienen más capacidad de prever y de entender que el dinero se va o no se va, y otros que dicen, no, no, si yo tengo dinero, y de repente hay que parar la obra porque se han quedado sin dinero, ¿no? Y es que es totalmente normal, porque son procesos que seguramente nunca hayan vivido, ¿no? Un proyecto de arquitectura, al final, una construcción, no es un huevo que se echa a freír. Hay que tener muchas cosas en cuenta y es verdad que a veces, bueno, esa gestión de la información, volvemos al principio, la relación, ¿no? Lo que tú decías. Qué importante es ese buen feeling para que pueda haber una comunicación fluida con la persona con la que estás trabajando. Qué bueno. Y Mónica, de los proyectos que has hecho, o los que has participado, no tienes por qué haberlo hecho tú entero, ¿cuál es del que más orgullosa estás y si es que hay alguno y por qué? Bueno, te diría que me siento como muy orgullosa de muchísimas, de casi todas las cosas que he hecho, ¿no? Porque muchísimas veces han sido retos, o casi siempre han sido retos. Entonces, como obras destacadas, pues, pues a lo mejor podría hablar de dos. Una por superficie, porque eran como 250 metros cuadrados, que hicimos 6 cerchas españolas, y esto es con este compañero, Josu Jauregui, este maestro. Fuimos a Perú y entonces ahí fue cuando enfrenté, porque ya había hecho sustitución de piezas en cerchas, o sea, había hecho cosas de armar, pero siempre desde el punto de vista de la rehabilitación, nunca desde cero. Entonces, el hecho de crear 6 cerchas españolas de 7 metros de largo, o sea, era todo como, wow, qué oportunidad, ¿no? Entonces yo iba de voluntaria, pero no había nada dibujado. Entonces había una envolvente dibujada, pero no había cada cercha dibujada. Entonces el compañero, este maestro Josu, él iba dando pautas y yo iba dibujando y con lo que íbamos dibujando íbamos preparando madera y cortando. Entonces fue como un trabajo como si fuéramos los arquitectos, digamos, arquitectos, carpinteros y montadores, todo además en un país fuera. Qué Bueno, pues bueno. fue todo como muy intenso, ¿no? Y entonces al final la cubierta fue a 4 aguas, o sea, era como, wow, no teníamos suficiente con 2 aguas, que ahora este hombre me dice que genera otra agua más a cada extremo. O sea, era todo como un aprendizaje brutal, ¿no? Como el mejor curso de construcción
de estructura de madera que haya podido dar, ¿no? Trabajar en una obra así, de principio a fin, ¿no? Era guau, qué chulada, ¿no? Entonces, diría que estoy súper orgullosa por la oportunidad de haber trabajado con este equipo. Éramos 5 carpinteros y, me consideraban uno más del grupo, ¿no? Entonces era como, guau, qué suerte. Y luego, por otro lado, en Madrid, cuando yo ya no iba a hacer más obras en Madrid, porque ya estaba colmada, ya llevaba tiempo haciendo obras en campo, y que es donde llegas y aparcas, no tienes problemas con circulación, ni con aparcamiento, ni con nada, ¿no? Tienes espacio para copiar material todo, o sea, es como muy fácil, ¿no? Trabajar en campo. Entonces me surgió una obra que eran 2 plantas y quería montar 3 en el centro de Madrid, con fachada cáscara, que son las fachadas estas que no te dejan desmontar, por ladrillo antiguo. Y entonces, pues íbamos a hacer una pequeña reforma y acabamos haciendo una reforma integral, pues eso, que se fue de las manos. O sea, tiramos todo y además lo tiramos nosotros, todo a mano, ¿no? Entonces fue un súper reto y la verdad es que nos felicitaron, ¿no? Por el trabajazo que hicimos y por lo bien que quedó la casa, ¿no? Y bueno, pues por ser 3 alturas, digamos, ¿no? Que era también para mí un reto, ¿no? Y encima en Madrid, que era como, ya no quiero venir más a Madrid, o sea, ya no iba a Madrid más que a visitar familia y amigos. Entonces, bueno, ese fue el reto. Así que me siento también como muy orgullosa. Hicimos una escalera con bóveda catalana. Bueno, hubo cosas bonitas de recuperación de sistemas también tradicionales que se hicieron ahí y que, bueno, eso, ¿no? Que aprendí muchísimo en esa obra y además salió todo bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Salió todo bien. Joder. Bueno, yo me dio una pregunta que no estaba planteada, pero es que me la tengo que hacer. Ahí cómo gestiona el miedo y la duda. O sea, porque está hablando todo el rato de, bueno, igual no lo tiene y quiero pensar que sí. Porque está hablando todo el rato de proyectos. Además, este proyecto es una cosa que nos podría pasar a cualquiera, incluso a un autoconstructor le puede pasar. O sea, plantea una cosa y a mitad de ejecución se da cuenta de que se le está yendo de las manos, ¿no? Entonces, Nos pasa todo el rato. os pasa todo el rato, claro. Sí, sí. Ahí como, no sé, ¿qué haces ¿Cómo para...? gestionas el miedo? El miedo está presente. O sea, el miedo está ahí. Lo que pasa es que, bueno, por un lado hay mucha ilusión, mucho aprendizaje y yo pienso que también buenas relaciones personales. O sea, si las relaciones fallan, colapsa la obra, pero con retos mucho menores. Pero con un buen reto, o sea, lo de Perú, por ejemplo, eso podía haber salido mal 8 veces. De hecho, el último día tuvimos un accidente. O sea, la grúa era como para cagarte de miedo todo el rato. O sea, los arneses los monté yo con cuerda porque hice escalada y entonces manejo bien las cuerdas y yo montaba los arneses con cinta, o sea, no había arneses. Y la mitad de las veces nadie se los ponía. Pero la relación era tan buena, tan potente, la relación del equipo, que todo salió bien hasta que se pusieron nerviosos, ya había que acabar la obra porque viajábamos de vuelta al día siguiente y entonces alguien se puso muy nervioso porque había que acabar de montar todas las vigas principales y se escurrió una viga y golpeó a un chico. Hostia, Entonces tuvimos un accidente grave, vamos, casi no puede volar de vuelta y problemas en la columna, bueno, fue un problema. O sea que se recuperó muy bien, pero en el momento que te pones nervioso o que claro. aceleras o que rompes los ritmos naturales, hay accidentes en la obra. Entonces, para mí el éxito y cómo afrontar los miedos es con un buen equipo y luego pues mucha respiración. O sea, mucho nervio y mucho me tengo o sea, trabajarte a ti mismo, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues yo me hacía muchas respiraciones, no hacía meditación, pero sí hacía yoga, hacía algunas cosas, ¿no? También salía a correr, pues Claro. gestionar el estrés y luego mucha comunicación en el equipo. Un buen equipo que te respalda, o sea, que nos respaldamos entre todos. Y ese es el secreto del éxito para mí, un buen equipo de trabajo. Qué bueno. Realmente. Qué,
Pues nada, Belén, acabamos, ¿no? Parte final. Sí, sí, te quería preguntar, ¿cuáles han sido como los desafíos más gordos con los que te has encontrado estos años? Tanto en obra, ¿no?, como bioconstructora, como dirigiendo. Bueno, yo en realidad hemos ido hablando un poco de pequeños retos, ¿no? O sea, para mí casi cada año salía una obra que era un reto para mí. Entonces, creo que lo que me ha ayudado ha sido la ilusión, muchísima energía puesta ahí todo el rato en escena. Y, y los retos han sido, pues eso, pues que cuando ya sabía montar muros de paja, o por lo menos controlaba las cosas básicas de los muros de paja, tanto en tabiquería interior o muros de masa térmica interior, como cerramiento de paja exterior, pues que me pidan un porche, que me pidan una cubierta vegetal, o sea, a cada momento, o sea, a cada obra, a cada año, salía un reto nuevo Un nuevo que aprendizaje. afrontar. También es verdad que antes éramos menos que estábamos, entonces, bueno, yo que sé, había bueno, sigue habiendo mucha variedad y sigue habiendo mucha petición de obras en realidad, pero no sé, yo creo que hemos hablado un poco de los retos, ¿no? Que de pronto 2 plantas tengas que hacer 3, que de hacer una reforma sencilla, pues te toque hacer una reforma integral y tires toda la casa entera y a mano, porque lo tirábamos a mano. O sea, no sé, creo que hemos ido hablando un poco de los retos que por lo menos a mí me han ido surgiendo. Y también decir que me parecía importante que para mí desde 2006 más o menos la red de paja ha estado muy presente en mi vida. Entonces yo he sentido que la red de paja me ha ayudado mucho y entonces para mí el mantener, el estar ahí en la red de paja, aunque ahora mismo estoy como en un segundo o tercer plano, me ha dado, o sea, me gratifica mucho poder estar de alguna manera por todo lo que me ha ayudado, por todo lo que me ha abierto, todas las personas que he conocido. La red de paja para mí ha sido un lugar de encuentro donde una manera muy sencilla conectábamos con personas afines. Entonces, el hecho que era un tema que yo quería tratar también en este diálogo, en esta entrevista, era cómo poder expresar cómo la red me sirvió de base para, en mi zona en concreto, pues eso, conocer gente que estaba en la misma situación que yo, pues que estábamos aprendiendo, que teníamos un mogollón de dudas, que podíamos dialogar de las obras y de los retos que nos iban surgiendo, cómo íbamos solucionando unos y otros, del juntarnos en un lugar a ayudarnos o en otro lugar a ayudarnos y el aprender cómo nos resolvíamos y otros resolvíamos de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, para mí ha sido como un punto de encuentro muy importante que, claro, yo antes siento, o sea, ahora tengo una niña, tengo como otras obligaciones y otras labores que hacer y antes sin niña, pues era como que me daba para viajar mucho, para estar mucho en lo social. Ujú. Entonces, a veces echo un poco en falta ese movimiento social en la red de gente que es más joven, como que están empezando, que están con esa ilusión tan potente de empezar a crear tu propia casa o empezar a crear tus propias obras, a proyectar cosas nuevas. Entonces, a veces echo en falta, o a lo mejor existe, pero no me llega tanto, ¿no? Porque se van haciendo los núcleos pequeñitos en una u otra zona, ¿no? Del país, ¿no? Eh, pero creo que la red es un lugar de encuentro que puede ser muy potente para ayudar en relaciones pues, que no te conoces y dices, oye, pero es que estamos aquí en esta zona de Málaga o de Granada y de pronto viene gente de esa zona que está empezando. Y es que es un chute de energía, al que viene gente nueva a contarte su proyecto y el poder juntarnos para poder eso, crear relaciones y ayudarnos, ¿no? Relaciones de apoyo. Y, y eso, ¿no? Quería expresar aquí Eso sí, solo un inciso yo con esto. Te escuchaba y pensaba que al final a la red le pasa un poco lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? De que estamos súper conectados, pero a la vez no estamos conectados. O sea, es verdad que... Y la red sí que... Yo recuerdo cuando fui a Covarrubias, que fue el primer encuentro al que fui,
Eh, yo es que vine con una energía, supongo que le pasaría a todo el mundo, o sea, vine con una energía que me duró meses. Porque es verdad que están los grupos de Telegram, están las charlas que hagamos, están las web, está todo esto, incluso puedes llamar por teléfono a alguien, oye, mira, tengo este problema, pero no hay nada como lo social físico, o sea, de compartir Moverse. ahí. Es que, y ya si es construyendo, Mm. ya es insuperable, ¿no? Entonces, sí que estaría guay, no sé de qué manera que la red pueda, bueno, lo planteaba Jesús Evio, que la red tengan pequeñas redes dentro y esas redes se materialicen en lo físico, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, no está pasando, no está pasando. Es verdad que es un territorio muy grande también, pero no está pasando, no somos capaces, yo soy el primero que me hago responsable de en el día a día, de la vorágine y todo esto, decir, no, no, ahora una semana para encontrarnos, macho, y para contarnos cómo estamos, si hemos terminado la obra aquella que empezamos o no, si el autoconstructor ya tiene su casa o la autoconstructora, ¿no? Sí, yo me quedo con eso de llevar a lo físico, ¿no? La red también, intentarlo al menos, ¿no? Claro, sabes que para mí hay fórmulas que funcionan muy bien, que es, o sea, donde yo vivo, por ejemplo, bueno, hacíamos jornadas de puertas abiertas, ¿no? Entonces, en las jornadas de puertas abiertas, yo hablaba con gente de la red y la verdad que venía mucha gente de la red. Entonces, esto en obra sí lo he hecho puntualmente, ahora lo hago menos porque estoy menos tiempo en obra, Claro, pero cuando hemos hecho, pues yo hago cursos, ¿no? Pues aglutinar la gente de cursos, gente de la red, amigos. Por ejemplo, en una jornada de revocos, pues hacer llamamiento, porque cuando se está haciendo autoconstrucción es muy fácil hacer el llamamiento, porque se junta todo, se junta que el propietario necesita apoyo y se junta que hay gente que nos llama, o a mí personalmente, pues he tenido contacto, pequeña red, ¿no? Que me llamaban, oye, nos gustaría visitar, ¿cuándo podemos visitar? ¿Cómo podemos? Y claro, a veces no tienes el tiempo para recibir a tanta gente. claro. Entonces, aglutinar en esta casa se está autoconstruyendo, entonces para mí me ha sido muy fácil aglutinar gente en obras de autoconstrucción con una buena relación con el propietario, que el propietario está dispuesto a acoger a la gente, que normalmente es muy fácil que estén dispuestos. Si tienen el tiempo de autoconstruir, es muy sencillo generar el día de trabajo o la semana de trabajo, pero es fácil un día. Oye, este viernes y este sábado nos juntamos a revocar y entonces pues los que estéis dirigiendo o los que estéis llevando el tajo o las personas que estén revocando y llevando el tajo hacen de profes y trabajadores y enseñan a un pequeño grupo. Entonces ese día el propietario da la comida y todos trabajan y aprenden ese día y es muy sencillo, son fórmulas muy sencillas cuando se está autoconstruyendo, que yo creo que eso también lo estáis haciendo de a poco. Sí. Claro, Sí, y sí que se va viniendo gente, es verdad que poco a poco, pero o sea, tengo una obra en Ávila que también se ha venido Juan Antonio a través de la red, que hemos tenido ahí un montón de manos de voluntarios y voluntarias y, y es que es muy lindo, que es que se crea como, o sea, pues cuando pasas horas levantando peso y revocando y subiendo con alguien al lado, se crean relaciones muy bonitas. Claro. Y, y sí que creo que se debería mover más y somos los primeros que, lo que dice Luis, que es que luego el día a día nos come totalmente, pero, pero bueno, sí que van saliendo, pues eso, pues como de a poquitos. Mm. Bueno, hay que poner eso, pues la atención o la comunicación con el propietario. Oye, ¿te gustaría? Pues podemos hacer una vez cada 15 días, se convoca, que vienen dos personas, fenomenal, que vienen tres, que vienen cinco, que vienen ocho, y ir generando esos puntos de encuentro, porque esa fórmula, desde luego, a mí me ha funcionado siempre. Y yo creo que sigue funcionando, aunque venga poca gente, porque es que el boca a boca funciona tan bien, es brutal. O sea, las Sí, redes funcionan, pero el boca a boca de primera mano es muy potente. totalmente. Entonces, ir convocando de a poco, pues a un ritmo al que se pueda. Vamos a estar haciendo revocos en esta obra. Es que en revocos es muy fácil, porque como hay tanta claro. superficie, entonces solo tiene que hacer un poco de buena temperatura y tener material. Pero es que pueden ir hasta niños. O sea, yo a veces hemos convocado Sí. y hemos dicho,
no, limitamos no sé qué, y luego no hemos podido limitar, ¿no? Puntualmente, que a veces se trabaja con ayuntamientos y así, y no se ha podido limitar. Me han dicho, oye, es que no solo quieren venir los del campamento, quieren venir los del pueblo. Es que podemos repetir la jornada, o sea, de cantidad de gente. Entonces, a veces pequeños movimientos generan un movimiento mucho más grande, ¿no? Y es súper bonito y eso se les queda grabado para siempre, ¿no? Un niño que trabaja pisando barro Ya ves. y Sí, es alucinante, ¿no? Eso ya es para toda la vida. sí, Entonces, bueno, de a poco no perder ahí ujú, la ilusión. sí. Qué bueno. Y nada, pues yo creo que para terminar, a mí me gustaría preguntarte si tú crees que has podido tener más dificultades en obra, de nuevo, pues dirigiendo como carpintera por el hecho de ser mujer. Bueno, yo pienso que en realidad he tenido más o menos pocos problemas. O sea, como tuve un rodaje en obra convencional, digamos que bastante duro, Ujú, pero nunca he sido una persona miedosa. Yo creo que mi padre, sobre todo, me inculcó como mucha seguridad en mí misma. Entonces, recuerdo amenazas incluso en la obra convencional, en plan, no te quedes sola, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, yo qué sé, barbaridades, ¿no? Mm. Pero yo pensaba, esta gente está tarada. O sea, nunca, claro, una obra de 126 casas es un terreno muy grande y andas muchas veces sola o un viernes por la tarde, que ya o a última hora no queda casi gente, pero nunca me generó incomodidad. O sea, me generaba otra cosa, o a lo mejor me crecía, no lo sé. Entonces no he tenido mayor problema. Sí sé que ha habido discriminaciones, las he vivido, pero las he vivido desde un punto de vista de qué poco merece esta gente, o sea, qué forma tan arcaica de pensar. O sea, no me he podido ser víctima, pero no me lo he creído. O sea, no me he quedado en ese papel, no me ha interesado en ujú, absoluto, porque entrar en ese papel mm, creo que hace mucho daño, ¿no? Entonces, no he entrado. Y luego, posteriormente, me he dado cuenta que tenía muchas tablas, o sea, que el problema lo tenían ellos, porque si yo dirigía una obra, yo dirigía la obra. Entonces, si no te gusta, pues no estés en la obra, porque soy yo la que dirijo la obra, porque me han dado esta potestad. Entonces, yo he tenido tablas para trabajar con hombres, pero los hombres no tenían tantas tablas para trabajar con mujeres. ujú, Entonces, para mí ha sido fácil. Y luego, digamos que he ganado el respeto. Claro. Entonces, si te mantienes en tu posición y tienes las ideas claras, te ganas el respeto y al final la gente se da cuenta que trabajas bien la carpintería, que trabajas, o sea, que las cosas que dices tienen sentido. Y luego también creo que me ha sido muy interesante mm, escuchar mucho, por ejemplo, albañiles. He aprendido mucho en la obra convencional porque, claro, yo venía de la universidad, no tenía ni idea. Entonces, cuando me decían, vais a replantear, por ejemplo, un garaje o una entrada o no sé qué, no podías equivocarte. Y entonces me ponían a mí con la goma, la primera vez que estuve con una goma de agua era, pues, ¿esto cómo se usa? Entonces yo no paraba de preguntar, o sea, no tenía ningún complejo en preguntar, yo esto no tengo ni idea, o sea, ya me lo puedes explicar todo, quiero saberlo todo. Entonces el hecho de preguntar mucho a los albañiles, que saben, los que llevan los replanteos, también me dio mucha seguridad. O sea, al principio toda la inseguridad del mundo, pero el hecho de decir, enséñame porque yo esto no tengo ni idea. Y entonces eso te ayuda mucho a aprender, claro, estás todo el rato queriendo aprender. sí. Claro. Y entonces, pues digamos que cogí mucha tabla de trabajar con hombres y luego me di cuenta que ellos no tenían ninguna tabla de trabajar con mujeres. Entonces yo, en la que jugaba con ventaja era yo. Claro. Y entonces, bueno, pues eso ha sido un rodaje, ¿no? Toda la vida aprendiendo, vamos, que yo sigo aprendiendo, porque te sigues encontrando situaciones a veces delicadas, ¿no? Sí. Entonces, Pues hasta aquí, ¿no? ¿Eh? Hasta aquí, ¿no? Ya. Sí, 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 se nos va. se ha hecho un poco largo al final. Sí, es que es inevitable y yo seguiría, la verdad. A mí me encanta. Pues ya está. Mónica, Voy. muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer la charla, escucharte. Y pues ya está. Me ha hecho Que. muchísima ilusión que lo sepas, que o sea, te sigo mogollón y he seguido un montón de trabajo y cuando me dijo Luis que la siguiente charla era contigo, o sea, vamos, fue un bote de alegría de joder, qué bien, qué oportunidad. Bueno, gracias también. Gracias por vuestro tiempo
por crear estas charlas, ¿no? Estos puntos de encuentro. Y mucho ánimo en las obras, que estoy segura de que vais a aprender un montón y que vais a gestionar muy bien todos los retos que vayan apareciendo. Así que mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos y aquí seguiremos intentando hacer charlas todas las que podamos. Es difícil, pero a mí personalmente me encanta y ahora que está Belén también mejor porque nos lo pasamos bien y aprendemos mucho. Has dicho una cosa de preguntar que a mí me encanta que hayamos acabado con eso porque creo que sobre todo los que venimos de formación técnica nos inculcan que no se puede preguntar, que tú lo tienes que saber todo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, yo a formaciones de bioconstrucción y he conocido gente que no tenía ninguna relación con la construcción y la arquitectura y te das cuenta de que ellos tienen esa curiosidad genuina que no se la han tocado en ¿no? en la escuela o en la profesión misma, ¿no? Y, y me quedo con eso de preguntas. Y esta charla al final es un poco eso. Traemos gente a que cuente su experiencia para que podamos todas y todos aprender de eso, ¿no? O sea que maravilla. Bueno, pues gracias. Nada, Mónica, muchas gracias. Pues nada, nos vemos en la próxima. Muy bien. Chao. Adiós. Chao.